pero lo que les decía es que, bueno, LACSMIC ha trabajado con el seminario permanente de figuras del discurso y han investigado el ámbito de la sensibilidad y de la experiencia. Entonces, justamente a partir de este trabajo que ha hecho con el grupo de investigación, es que se inserta esta charla que nos va a dar el día de hoy, que va a compartir con nosotros un trabajo que ha estado realizando durante varios años, que también es su trabajo de tesis doctoral, que tiene que ver con la desaparecida y se llama, por eso no es la presentación del día de hoy, la emergencia de la imagen de la desaparecida. A partir de un acercamiento que hace también al texto, bueno, al filósofo, al historiador Didi Huberman. Entonces, bueno, espero que se escuche mejor y pues agradezco muchísimo a LACSMIC por estar con nosotros, para acompañarnos, por la charla que nos va a dar y sin más, le doy la palabra. Gracias, Circe. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes también a todos los que nos acompañan en Facebook, por Facebook. Y quiero agradecer especialmente a Circe Rodríguez justo por abrir este espacio, ¿no? En el marco del seminario. Un espacio que se posibilita o que se piensa posible, ¿no? Dar la voz a un trabajo de investigación, pero que está en formación, ¿no? Es muy importante porque a veces, bueno, no, seguramente todos ustedes saben que la investigación se lleva solo, ¿no? Normalmente se lleva solo y esa soledad yo creo que no funciona mucho para los trabajos de investigación, justo donde se detonan las ideas, donde hay un trabajo de reflexión fuerte, es una cuestión del diálogo, ¿no? Y en relación a esto que estoy diciendo del diálogo, pues agradezco este tipo de espacios que se abren para hablar sobre las investigaciones. En este caso, como decía Circe, pues mi investigación trata sobre qué sucede con la imagen de la desaparecida, ¿no? Es un tema que de alguna manera desde la periferia, que es de la imagen de la desaparecida, trata de acercarse a la problemática de la desaparición de mujeres en México, que es una problemática pues muy fuerte y que que nos apela en tanto el género y que yo creo que debería apelarnos en tanto a todos, ¿no? A todas y a todos en tanto pues la situación. Entonces, bueno, eso. Y también en relación a esta idea del diálogo, decir que mi trabajo ha estado en diálogo justo con los miembros del seminario Figuras del Discurso, con quienes llevo ya 6 años trabajando. ¿Y cómo funciona nuestro seminario? Pues nos reunimos así como ustedes cada viernes, y lo que hacemos es discutir temas, sobre todo de la violencia contemporánea, ¿no? Distintos miembros tienen diferentes temas. Hay quien trabaja, Natalia Talavera, pues trabaja el tema de la crueldad, y está, por ejemplo, ¿no? Y después hay otros compañeros que trabajan el tema de la basurización, el tema de las fosas clandestinas, o sea, son los temas de violencia que vemos en el cotidiano, digo, en los medios de comunicación, a los cuales de alguna manera estamos todos cerca, ¿no? Y nos acercamos a estos temas desde esto que ahora, en este momento, nos estamos acercando desde esto que hemos titulado La arqueología de la sensibilidad y la violencia, justo para pensar cómo un poco problematizar qué sería esto de la violencia, qué es, cómo funciona como arqueología, qué es esto de la arqueología. Nosotros tomamos este término de arqueología de la violencia principalmente de otro texto de Huberman, no el que yo les envié, sino un texto que se llama Ante el tiempo, es y bueno, es altamente recomendable, ¿no? Y bueno, ahí Huberman lo que va a hacer es hablar sobre cómo podemos acercarnos a las imágenes y qué tipo de
como de tiempo se conjugan dentro de las imágenes, ¿no? Entonces va a decir, la imagen siempre es un objeto anacrónico, un objeto que va a tener diferentes tiempos. Por lo tanto, no es un objeto que se pueda contar en la historia tradicional, por así decirlo, en la historiografía tradicional, como un tiempo lineal, sino más bien va a ser un tiempo que está empalmado la imagen empalma diferentes tiempos, y ese empalme pues va a tener que ver con ya no tanto con una, por así decirlo, con la verdad, sino tiene que ver con la memoria, ¿no? Acercarnos a la imagen de esta manera es acercarnos a la memoria de qué, pues de las problemáticas que estamos discutiendo, ¿no? ¿Y por qué pensarlo desde la memoria y no a lo mejor desde lo fenomenológico? Sería pues porque creemos que hay, justo ahí entraría la parte de la sensibilidad, ¿no? O sea, cómo funciona, cómo sentimos la violencia, tanto todos, ¿no? O sea, cómo se siente, cómo se lleva en el cuerpo, qué implicaciones tiene, formas de ver, formas de hacer sentir, qué implicaciones tienen tanto el género, porque esa sería una de las fundamentales, pero bueno, hay otras, ¿no? Otras formas de hacer sentir, que por ejemplo podría ser tanto la clase, en tanto la clase social, en tanto la etnia, ¿no? Son formas que se hacen sentir de cierta manera, y bueno, lo que decimos es que esas sensibilidades son construcciones históricas, no son naturales, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues es que va el trabajo de la arqueología de la sensibilidad. Ahorita les paso la página para que puedan acercarse al trabajo, no solo al mío, sino al de mis compañeros. Y bueno, en este marco es donde yo pues estoy trabajando el tema de la desaparecida. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla y y también estaría, digo, si gustan interrumpirme en cualquier momento, pues digo, para discutir algo en particular, pues también, ¿no? Es abierto. A ver. Ahí está. Bueno, como les comentaba, el título es La imagen de la desaparecida, y estoy pensando en una arqueología de la sensibilidad, o sea, es parte de eso, ¿no? Mi director de tesis es el doctor Armando Villegas, quien también es el fundador del seminario Figuras del Discurso, y bueno, es muy importante, ¿no? También en este diálogo, pues las ideas del doctor Villegas, pues están, ¿no? Ahí, pero siempre dialogadas y con toda libertad. Ahí está. Bueno, yo les cuento que la primera el acercamiento que tuve al tema de la imagen de la desaparecida y al tema de la desaparición de mujeres en México fue a partir de un cartel, ¿no? De un cartel de búsqueda, no de sino de otro. Esta ficha de búsqueda es de Mariana Valverde, pero yo tuve el acercamiento, que es una estudiante de la UNAM, y el primer acercamiento fue a partir de esta imagen, ¿no? Cuando yo me acerqué al tema, lo primero como fue, llegué yo, y por lo cual yo les pasé a leer este texto de Uberman, fue, lo primero que tuve fue la imagen. No tuve, no había leído nada al respecto, ¿no? Sino lo primero que vi fue una imagen, y fue una imagen que era como esta ficha. Entonces, cuando uno se acerca a una problemática desde la imagen, a veces hay mucha gente que te dice, bueno, que no es válido, ¿no? Sino más bien como que hay que ir al fenómeno y entender el fenómeno, y después, pues no sé, ilustrarlo con imágenes, ¿no? A mí me parece que yo creo que la imagen, y bueno, creo también, así como Uberman dice, que la imagen en sí misma puede producir conocimiento, puede producir, claro, ¿qué tipo de conocimiento va a producir? No va a producir el conocimiento completo, ¿no? de la problemática, sino que va a mostrarnos ciertas cosas de la problemática, y que se puede uno acercar
a la figura, por así decirlo, a la figura de la desaparición de mujeres a partir de esta imagen. Entonces, bueno, esta es la primera imagen. No sé si aquí algunas de ustedes quieran comentar algo de lo que leyeron en el texto de Huberman. Digo, el texto de Huberman nada más es para abrir como que cómo acercarnos a esta imagen, ¿no? No sé si les gustaría. O puedo continuar, como quieran. Bueno, yo lo que yo estaba pensando, ay, la verdad no alcancé a acabar de leer el libro, pero lo voy a acabar esta semana porque está maravilloso. Pero yo lo que estaba pensando mucho, porque yo estaba justo en el capítulo que él habla de cómo lo critican, ¿no? Y de que a mí se me hace como muy, pues que es bien complicado porque cuando hablas de temas así, de sensibles, luego está esto de que a mucha gente le preocupa que estés, pues, exotizando, o ¿cómo es la palabra? Hacer fetiche, o revictimizando, y como que también muchas personas no creen en la performatividad de la imagen, pues, la ven como, él lo menciona, de hecho, en otro libro que revisamos anteriormente, el de Lo que vemos, lo que nos mira, de cómo hay mucha gente que se queda en esta parte muy, que no se adentra en la imagen, que se queda como al borde viéndolo así como, es que esto es una cara de una persona que está así y así y ya, y no ve hacia los elementos. A ver, déjame, checo mi nota porque para ver bien la pregunta. Sí, pues lo que a mí me llamaba la atención es que él habla, aquí lo tengo, de que a través de la imagen podemos acceder a lo que la gente dice que es inimaginable, ¿no? Que yo lo interpreto como que hay ciertos temas como este de las desapariciones o la violencia de los feminicidios, que el horror es tan terrible que, bueno, yo al menos cuando lo experimento, cuando veo tantas y tantas fotos de tantas mujeres todos los días, yo digo, es que esto no puede ser verdad, es irreal, como que sientes que es tan extraño, tan fuera del entendimiento, que la deja una fuera de sí, y entonces solo a través del imaginario se puede acceder a él. No sé si nos puedes comentar algo al respecto de esa parte. Bueno, justo, vale, lo que hace el texto de Huberman es decir, problematizar lo que sería inimaginable, ¿no? Es decir, cuando hay un problema tan grave que nos duele tanto, cuando hay un problema a lo mejor no solo que nos duele, sino que nos cuesta trabajo ver, pues no, tenemos que acercarnos, es decir, no dejarlo en este marco de lo inimaginable o lo inconmensurable, no sabemos cuánto, sino más bien acercarnos a ello. A veces, por ejemplo, las cifras pues son 50,000, 40,000 desaparecidos en México, ¿no? Imaginar, o sea, eso dice, pero hay que hacer un paso de imaginación para tratar de entender qué significa 45,000 desaparecidos, o entender como insertas en qué tipo de problemáticas discursivas, sobre todo, bueno, en el caso del seminario Figuras del Discurso, trabaja con los discursos, ¿no? Entonces, ¿cómo están representándose a través del discurso las problemáticas, ¿no? Porque justo lo que creemos es que a partir de la forma en que se representan los discursos o cómo se dicen las cosas, bueno, ahí hay formas de hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta primera imagen, como dices, y la relación que yo proponía con la lectura es tratar de imaginar, ¿no? ¿Qué podemos imaginar? Y después dice Huberman, bueno, también podemos acercarnos describiendo. O sea, si no podemos imaginar, hay que empezar por describir. Entonces, ¿cómo describimos esta imagen? Pues hay una foto de un rostro de una mujer, ¿no? Y una serie de como rasgos, ¿no? O de su fisionomía, que
cuántos años tiene, cuál es su sexo, cuál es su estatura, cuál es su tez, cuál es sus rasgos, de cuál es la forma de su nariz, cómo son sus labios, cómo son sus cejas, ¿no? Y también está la otra parte, que sería esta parte que es importante siempre repetirla, porque esta es la ficha de búsqueda de Mariela Vanessa Valverde, desaparecida en Ciudad de México, delegación Iztapalapa, Colonia Fuego Nuevo, y desapareció el 27 de abril del 2018, y esta ficha es emitida por el CAPEA, ¿no? Bueno, en ese sentido, esas son, y bueno, hay otros datos, ¿no? Abajo. Esos son los elementos que nos da esta imagen. Entonces, en relación a la lectura que leyeron, también tiene que ver con qué sucede con aquellas, dice, imágenes pese a todo. ¿Por qué? Porque son imágenes que están, aunque no está el testigo. O sea, aunque está ausente el testigo, o sea, están estas imágenes. Entonces, aunque Vanessa no está en este momento en su núcleo familiar, por así decirlo, en su espacio cotidiano, está su imagen, ¿no? Y entonces dice, esta imagen nos va a sobrevive al tiempo y va a ser esta conjunción de tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eso primero, ¿no? A pensar que esta imagen sobrevive al testigo, y también pensar que la forma de desaparición, en el caso de la lectura de Huberman, la desaparición, pues, no sé si decirse inaugura, pero bueno, es fundamental en el Holocausto, ¿no? Las formas de tratamiento, toda la tecnología que hay en los campos concentracionarios, y ahí va a haber, también es por eso que es importante ese texto para mi investigación, pero bueno, entonces yo comencé acercándome de esta manera. Ahora, lo que yo hice fue cuando vi esta imagen, yo todavía no tenía estos elementos para decir, bueno, qué estaba sucediendo, ¿no? A lo mejor ahorita podemos volver a esta imagen para que me digan qué más ven en ella o qué se imaginan que puede pasar con esta imagen y la lectura, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué a esta imagen y decía, ahí hay un problema, ¿no? Es un problema para mí de género, yo me siento identificada con el género de ella, y así fue como comenzó la investigación, ¿no? A partir de esta imagen. Después de eso, yo empecé a hacer como, bueno, ya propuse el tema al doctorado, y entonces, bueno, uno de los textos primeros que leí fue el de Pilar Calveiro, que se llama Desaparecidos. Y bueno, ahí es interesante porque la voz es una voz femenina, o sea, Calveiro, que estuvo en los campos de concentración de detenidos desaparecidos por la dictadura en Argentina, cuenta su experiencia, su testimonio, y lo hace, pues es una voz femenina la que está contando. Sin embargo, en su trabajo todavía no estaba esta marca de género. Sí está, porque ella es la que está dando el testimonio. Entonces, la idea era como que rastrear la marca de género, ¿no? Ese fue mi primer, porque fue el primer acercamiento que tuve, fue decir, bueno, es que esta es una desaparecida. Entonces, ahí hay una marca importante. ¿Cómo funciona esta marca de género? Funciona como un síntoma. Un síntoma pensado también desde Huberman, es decir, como algo que vuelve, ¿no? Una cosa que se repite. Nosotros viene y viene, o sea, la marca de género está ahí, ¿no? Y la vemos en el cartel de ella, y como dice Vale, no solo en el de Vanessa Valverde, sino la vemos en otros carteles de otras mujeres desaparecidas, ¿no? Las vemos en las madres, ¿no? También, que las están buscando. Y bueno, entonces es esa parte como sintomática, que todavía no se explica el problema, pero de todos modos se muestra que está ahí algo, ¿no? Entonces, bueno, mi acercamiento tuvo que ver con con esta búsqueda de la marca de la desaparecida. Ya pensándolo para México, me encontré con un libro de reciente publicación que se llama Tiempo Suspendido, y que es de Vicente Ovalle, es un historiador, ¿no? Y lo que él va a plantear, a ver, déjenme, ay, perdón. Lo que plantea, bueno, como parte de su tesis, por así decirlo, es esto, ¿no? Que
Dice, una historia de la, el libro trata de una historia de la desaparición forzada en México, que va desde, o sea, el historiador historiza desde 1940 a 1980, y plantea que entre 1960 y 1970 surgió una nueva forma de violencia estatal que tuvo a la desaparición forzada como uno de sus dispositivos fundamentales. Y el autor dice, su investigación busca dar cuenta de una de las formas de esas violencias que el Estado mexicano desplegó para el control social y la eliminación de sectores importantes de la disidencia política, la desaparición forzada. La desaparición forzada no fue un acto único, sino un conjunto de procedimientos que se articularon en un circuito cuyo fin programado fue la eliminación. La desaparición forzada fue, en primera instancia, una acción que buscó suspender al sujeto de su estructura histórico-social. Y entonces lo que va a hacer Ovalle, de alguna manera, es tratar de volver, de mostrar, ¿no?, cuál era la estructura histórico-social de estos detenidos desaparecidos en la Guerra Sucia. Y también y dice, bueno, para Ovalle es importante, ¿no?, justo poder mostrar cómo hay particularidades, cómo la desaparición tiene que ver con un momento histórico, cómo hay particularidades en la desaparición forzada. Y sin embargo, lo que yo notaba en ese texto era que muy importante, porque es de los pocos que hay en relación a la desaparición forzada en México, es que no reparaba con una perspectiva de género en la desaparición, ¿no?, en la desaparición forzada. Y bueno, entonces acá les pongo un ejemplo en donde, bueno, se pierde la perspectiva de género, ¿no? Y yo digo que se pierde porque de pronto se está hablando hay una detenida desaparecida, pero después se pasa a un genérico en donde se habla de desaparecidos. Entonces, eso, pues de alguna manera lo que hace es quitar la particularidad de esa violencia, ¿no? Ese cambio gramatical lo que hace es, pues quitar esa particularidad, justo la particularidad que el autor está buscando. Entonces, la propuesta sería que a lo mejor algún historiador que estuviera interesado, ¿no?, en el tema, sería que podría revisar también cómo sucedía en el caso de las detenidas desaparecidas, ¿no?, en la guerra, en los años 70, ¿no? Dice, les voy a leer el ejemplo, dice, después de algunos días de estar como detenida desaparecida y de las torturas, interrogatorios, Lourdes Rodríguez Rosas señala que llegaron otros agentes a tomarle otra declaración. Fue común que los detenidos desaparecidos que habían sido puestos en la cárcel política fueran desaparecidos otra vez si se consideraban que podían tener información. Entonces, aquí donde está el cambio es donde dice, fue común que a los detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio gramatical, está hablando de Lourdes Rodríguez Rosas y después habla de detenidos desaparecidos. Yo entiendo que es una cuestión en la escritura, pero creo que denota o habla ya de de la falta de perspectiva de género, no tanto de Ovalle, sino de toda una historia, una disciplina, por así decirlo, y un momento. Entonces, lo que representó esto fue decir, bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? Hay una falta. Entonces, tenemos que acercarnos a ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una borradura de la historia de las mujeres detenidas desaparecidas, una borradura del problema de la desaparición. Entonces, el problema de la desaparecida es justo su borradura, es decir, que no hay un acercamiento al problema, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a esta imagen, ¿no? O sea, ¿cómo leer, con qué elementos vamos a leer esta imagen? Entonces, mi otro gran ruta, ¿no?, para la investigación fue que también analizando los discursos, yo me di cuenta que había también otro momento que era
cuando se confundía feminicidio y desaparición. Como que estas dos figuras de alguna manera se confundían. Entonces dije, bueno, ¿por qué se confunden? Cuando ustedes ven a veces los diarios y se habla de una desaparición, como que luego remiten a veces a un feminicidio. Entonces yo decía, es que eso no es lo mismo, ¿no? O porque más, y además de que no es lo mismo, ¿por qué sucede? Entonces, ahí lo que hice fue, pues acercarme a ver qué es el feminicidio, ¿no? Y entonces va a ser, ¿no? Uno de los momentos de corte y una de las formas como trabaja la arqueología de la sensibilidad va a ser proponer cortes que son, pues, arbitrarios, ¿no? En cierto sentido. Son, más bien, no es una cuestión de arbitrariedad, sino como significativos. Entonces, el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Se iba a volver significativo para mí, para mi trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a problematizar esta figura, nace de alguna manera, o se gesta, se discute, se lleva, se pugna por ella, por la figura con la que se estaba confundiendo mi trabajo, que yo decía, hay una confusión entre la desaparición y el feminicidio. Y entonces, bueno, ya empecé a hacer una revisión de, bueno, principalmente de cuál es la discusión que hay en torno al feminicidio, cómo se pudo, proponer, ¿no? O sea, cómo se pudo cambiar ciertas especificaciones en la ley, qué discusiones tuvo que haber y qué señalaban, por qué feminicidio era más importante que homicidio o crimen pasional, por qué era importante hablar de feminicidio y no de femicidio, por ejemplo, que es de donde se toma, ¿no? La palabra feminicidio, porque para México era importante llamarlo feminicidio. Y también, entonces empieza ahí como que esa discusión y después ahí también tuve que revisar todas las recomendaciones que hacían los expertos de la ONU para el caso de Ciudad Juárez, ¿no? En estas recomendaciones también había esta confusión de las dos figuras, de la de feminicidio y desaparición, y lo que se hacía era que, pero lo que sí es que todos estos informes señalaban que había un problema, o sea, que los problemas en México debían de entenderse desde el género, ¿no? Tanto la del feminicidio como los de la desaparición, como otros como serían los de las matanzas, como masivas, por así decirlo, tenían que entenderse con ciertas particularidades y señalaban los expertos de la ONU, las expertas de la ONU, que debían de hacerse desde el género, y por ejemplo decían que el problema era un problema sexista, ¿no? O sea, que había en la desaparición de mujeres un problema de carácter sexual, por así decirlo. Y también una estructura que posibilitaba estos delitos, ¿no? Una estructura que posibilitaba la sustracción de las mujeres y también el feminicidio, ¿no? Bueno, entonces, como esa fue aquí voy a dejar de compartir. Esa fue como que las primeras formas de acercarme a esta imagen, y después ya estaría como, bueno, les preparé un texto para leerlo, que ya tiene que ver más con cómo acercarlo, ya pensarlo desde la imagen y por qué desde la imagen, ¿no? No sé si hasta aquí ustedes quieran hacer una intervención, hablar sobre algo, o pasar al texto. ¿Cómo ven? Ok, yo, Laxmic. Bueno, varias cosas. Uno, sobre el último aspecto que tratabas, que tiene que ver con la necesidad de pensar las violencias con una marca de género. Está también el caso, ¿no?, de la tortura sexual, que
se ha planteado que hay una diferencia en las formas de infligir, ¿no? Dolor o tratos crueles y degradantes en función de el género al que bueno, que tiene la persona, ¿no? O que se le ha dado. Entonces, sí es importante, me parece, el tratar de centrar la discusión, ¿no? En por qué, bueno, partes de las discusiones, en qué hace, ¿no? Que esta marca de género tenga que ser pensada y por qué no se había pensado con anterioridad, que ha hecho que el género se vuelva una necesidad, ¿no? Una emergencia para el pensamiento en virtud y en función de estas violencias, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, la idea de arqueología, ¿no? Dices que la arqueología propone cortes. Y yo me pregunto, justamente, ¿no? En la imagen del arqueólogo, que lo que va haciendo es que va investigando a partir de capas, ¿no? De capas de tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implican esos cortes? ¿Son cortes de qué tipo? Cortes que tendrían que ver con temporalidades, con cuáles serían las especificidades de esos cortes. ¿Sí me escuché bien? Sí, bien. Bueno, la parte de la... ¿Qué sería esto que hace que un régimen, bueno, siguiendo esto a las palabras de Rancière, ¿no? Que haya un régimen escópico, ¿no? Que posibilite, un régimen de visión que posibilite, ¿no? Ver ciertos problemas, ciertas desacuerdos, ciertas luchas políticas también por la visibilidad, pues yo creo que para México y para Latinoamérica en este momento, pues sí es el feminismo, ¿no? Son las feministas, es a partir de justo esta discusión que les contaba, que se empieza a pensar los problemas desde el género. Entonces, es decir, bueno, hay que tener perspectiva de género, hay que tener leyes paritarias, bueno, representación en los lugares de tomas de decisión. Entonces, ahí creo que el feminismo en México y el feminismo en Latinoamérica ha posibilitado ver, ¿no? Pero no solo ver el problema, sino tiene una posición ante ese problema, y es política, ¿no? Es apostar por una forma diferente de organización, de formas de estar, ¿no? Entonces, bueno, no solo es que el feminismo posibilita, muestra el problema, como en el caso del feminicidio, sino que además es una apuesta para, a partir de su mostración, decir, bueno, y necesitamos hacer y cambiar estas cosas, ¿no? No nos gusta que se nos represente de esta manera, no nos gusta que nos digan que es un crimen pasional, no nos gusta, no solo no nos gusta porque no es una cuestión de gusto, sino que no es, ¿no? Sino que más bien sí es importante tomar estas características. Eso sería de la primera, de esta relación de visibilidad e invisibilidad. Y la idea de la arqueología y los cortes sí tiene que ver también con que qué es lo que hace significativo, porque la arqueología de la sensibilidad pues plantea también de alguna manera en mi trabajo está discutiendo con el feminismo, que también está diciendo, bueno, esta es nuestra propuesta. En la arqueología de la sensibilidad lo que hacemos es también decir, bueno, ¿qué es lo que posibilita esta serie de cortes? Bueno, una cosa que posibilitarían sería poder unir, ¿no? Los diferentes momentos del feminismo. Eso podría ser una cosa que posibilita el corte, es decir, yo voy a tratar del 2020 hacia atrás, hacia 30 años atrás, o voy a
qué es lo que sucedió en ese momento y no hacer toda la historia lineal, quizás más, ¿no? O solamente voy a pensar ciertas artistas y no todas las artistas que han estado en la historia del arte, no por una cuestión de omisión, sino más bien porque también posibilitan para generar un posicionamiento. Es decir, yo quiero plantear este problema desde acá y creo que puedo ayudar a su solución si lo miramos desde acá, ¿no? No es la única forma de solucionar un problema, sino que es una de las tantas formas que hay, ¿no? Y bueno, eso tiene ese carácter de los cortes, ¿no? También la idea del corte es que no es necesariamente disciplinar, sino que puede pensarse como interdisciplinar o puede haber distintas disciplinas dialogando. Y eso es importante porque justo también una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, y del arte, es que lo que han hecho las escritoras feministas y las artistas feministas es decir que la disciplina en sí misma es excluyente, ¿no? Sus disciplinas son excluyentes de la visión de lo femenino y que, bueno, entonces ahí también esta idea de poder, de crear una transdisciplina no es generar solamente una disciplina. Entonces, en ese sentido también nos ayudan los cortes. Los cortes nos ayudan para poder entender un problema desde diferentes formas. Y tiene que ver también mucho con la idea de la memoria, porque lo que se está haciendo es más bien, no es la búsqueda solamente del fenómeno, sino de la memoria. ¿En qué sentido? Porque muchos de estos problemas, bueno, por ejemplo, el problema de la desaparición es que tiene que ver con el testimonio. ¿Qué es lo que se tiene? Es el testimonio, ¿no? Lo que está en tensión va a ser el testimonio con la parte como cuando vas a declarar, ¿no? A declarar una desaparición. Entonces, lo que está ahí en tensión va a ser esta parte del testimonial. Y el testimonio, pues, no puede funcionar, no funciona como una cuestión de verdad, en el sentido de que sí solamente fue así, ¿no? Sino siempre hay en el testimonio un enriquecimiento mucho más grande que una mera descripción, porque el testimonio lo que hace es, además de dar una descripción, es hablar de cómo es que se siente la persona, cómo es reelaborar y aparecer una y otra vez también el problema, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como esta parte de los cortes, ¿no? También eso es importante en los cortes, como que posibilitan unir diferentes tiempos, que en el caso, por ejemplo, sería diferentes momentos del feminismo, diferentes feminismos en relación a, por ejemplo, ahorita lo que voy a hablar sería, si es que hay tiempo, sería del feminismo en el arte, ¿no? Pero nos permite hablar del feminismo en el arte, pero también nos permite mostrar cómo las teóricas feministas hacen otras propuestas, y todas esas visiones nos van a permitir entender la figura de la desaparecida o tomar una posición ante esa figura. Bueno, no sé si contesté, pero eso Circe. Bueno, entonces doy, ay, me da un poco de pena hablar tanto, pero bueno, hago la lectura y ya. Nada más quería saber, ¿cuánto tiempo tengo, Circe? Pues media hora más. Ok. Bueno, entonces hago la lectura. El texto lo titulé Régimen de visibilidad como política feminista. Dentro del seminario Figuras del Discurso, uno de los temas de interés que hemos generado ha sido en esta particular historia de los sentidos, la tensión entre lo visible y lo invisible,
Por un lado, analizar esos regímenes de visibilidad dominantes que producen determinados reconocimientos y por otro lado, dar cuenta de las resistencias que proponen ver de otra manera, mostrar otras cosas. La importancia de la visibilidad, creemos, no está tanto en el ojo, sino en lo que éste puede ver, en lo que éste puede traer a la luz. Vemos lo que determinados regímenes de visibilidad permiten ver. La idea de nuestro trabajo de investigación es pensar cómo es que los sentidos se han construido históricamente produciendo cierta sensibilidad y también mostrar cómo estos regímenes de visión no son homogéneos ni absolutos. En ellos se inscriben luchas, sometimientos, resistencias. Uno de los temas que da cuenta de la lucha entre visibilidad e invisibilidad es el del género y sus formas de hacer ver la violencia. Como sabemos, el feminismo ya ha reparado en las palabras y en las formas de representar. Por eso su lucha es por visibilizar violencias singulares. El cambio de crimen pasional por el de feminicidio es un ejemplo de esa forma de hacer ver. En la discusión pública puesta por el feminismo para introducir el término en los vocabularios jurídicos, tenemos esta tensión entre visibilidad e invisibilidad que marca la experiencia. La singularidad del término feminicidio trae a discusión la especificidad de la violencia de género en el asesinato contra mujeres. Aquí subrayamos que con la desaparición de mujeres como con otros crímenes tendrá que ser igual. Es importante visibilizar la singularidad de la experiencia para evitar que se confundan con otras violencias. No todo feminicidio parte de una desaparición y no toda desaparición termina en feminicidio. Y precisamente este tema es del que parte el ejercicio arqueológico al que estoy actualmente dedicándome. Mi interés está centrado en rastrear las marcas de género o su ausencia en el discurso y en la representación de la desaparición. Este ejercicio nos ha llevado a señalar la falta de perspectiva de género en las representaciones históricas, literarias, políticas, en la desaparición de mujeres. En la revisión de los discursos se ha visto que la marca de género tiende a diluirse, suprimiendo con ello la experiencia particular de esas formas de violencia. No se genera lo mismo cuando se habla de desaparecido y de desaparecida. La desaparecida contiene una serie de connotaciones que implican una problemática específica. Se parte de que existe un poder soberano que, además de sustraer a las mujeres de sus contextos, ejerce una invisibilidad tanto de los crímenes como de sus singularidades, produciendo así una doble o triple desaparición. Sin embargo, esa desaparición nunca es completa. El retorno de la marca de género, su persistencia, es una constante en distintas manifestaciones como las fichas de los archivos históricos, los carteles de búsqueda, las expresiones artísticas, las recomendaciones de algunos organismos internacionales, las consignas de los movimientos sociales. Aquí hablamos de la perspectiva de aquello que se suprime en primer lugar, en tanto la violencia contra las mujeres directamente y también, en un segundo lugar, la violencia que ciertos campos como el jurídico, el literario y el histórico tienden a borrar. La marca de género también es importante no solamente para las desaparecidas, sino también para las madres, hermanas e hijas que buscan a sus familiares, pues para ellas su condición de mujeres las ubica en un lugar específico, a veces vulnerable, a veces político en estos proyectos. En ese sentido, vemos la importancia de señalar la marca de género en dos procesos singulares, las desaparecidas y las familiares de los desaparecidos. Trabajarlo desde su imagen para mí ha sido pensarlas desde ese borramiento, pero también desde su constante reaparición. La fotografía del rostro de las desaparecidas, así, es uno de los ejemplos de esta constante reaparición. Pese a que ellas no están, literalmente su rostro vuelve y vuelve en los carteles de búsqueda, en la prensa, en las propias madres que buscan. Hay luchas en la técnica fotográfica por hacer visible aquello que ya no está, una lucha por hacer aparecer lo que ciertos regímenes políticos han tratado de hacer desaparecer otra vez. De esta forma, desde nuestra discusión arqueológica hemos decidido detenernos a buscar cortes, entendidos estos como gestos de diferencia que al emerger muestran lo que había sido invisible, esa forma que producen otros tipos de sensibilidad. Entendemos por arqueología de la sensibilidad a ese quehacer no tanto teórico-metodológico, sino más bien como una forma crítica que posibilita una práctica discursiva y una forma de acercamiento a aquellos discursos o imágenes que han sido excluidos, olvidados, borrados, ya sea por no haber una disciplina que los explique, por no tener una narración en los discursos de la historia o simplemente por no tener un lugar en el pensamiento.
Una de las derivas del trabajo de investigación consistió en buscar en los informes acerca de la Guerra Sucia, en los libros que tratan de historizar este periodo, la marca de género. Esto es, buscar la aparición simplemente de la palabra desaparecida o de circunstancias contextuales que remiten a la violencia de género. Como apuntábamos arriba, la desaparecida y la marca de género están ausentes de esas historias, aunque en lecturas cuidadosas podemos ver a contrapelo la presencia de ellas. Una reflexión reciente, por otro lado, en el campo de la literatura, podemos decir que casi como efecto de la estructura literaria se invisibilizan los problemas de género, aún donde se reconoce, por ejemplo, la desaparición de mujeres. Remedios la Bella en 100 años de soledad desaparece elevándose por el aire por su carácter puro y etéreo. Seguramente experiencias feministas contarían la desaparición de Remedios de otra manera. La revisión que realizamos de estas sendas implica una relación con el ojo, la visibilidad, la invisibilidad, el borramiento y el develamiento. El ojo feminista no es neutro y no solo lo sabe, sino que asume esta subjetividad como parte de su régimen de visión. El feminismo asume que la relación de visibilidad es política. Regresando al punto de inicio, es decir, la imagen aquí se propone pensar, regresando al punto de inicio, es decir, la imagen, aquí se propone pensar la relación entre imagen y género desde la práctica artística que se ha detenido a reflexionar en dicha relación. En principio, el proyecto arqueológico nos posibilita revisar el acercamiento crítico a la imagen de violencia hacia las mujeres para al final acercarnos específicamente a la imagen de la desaparecida en México, a partir de la producción y reflexión hecha en el campo del arte en las relaciones de poder. Las reflexiones estéticas, teóricas y experiencias artísticas nos ayudan a acercarnos a este régimen sensible que atraviesa también a la imagen de la desaparecida. Entonces, para hablar de la imagen de la desaparecida y el feminismo, nos gustaría tratar una serie de gestos que articulan la sensibilidad frente a los ejercicios de violencia que sufren las mujeres. De lo que se trata no es de construir una historia de la teoría y práctica del arte feminista de manera tradicional, sino que la propuesta sería reparar en 3 momentos significativos para el arte feminista. La posibilidad de lo que esta lectura anacrónica nos da es pensar a la imagen de la desaparecida en el horizonte de 3 continuidades a la hora de pensar la representación y el género. Estas discontinuidades se ubican bajo diferentes temporalidades y propuestas del problema de género en el arte. Su elección aparentemente azarosa responde a una preocupación crítica pero anacrónica que considera en primer lugar la imagen de la desaparecida. Los 3 momentos que señalados se ubican a partir de textos y nombres propios o imágenes que podemos ubicar en los siguientes cortes. Entonces, el primer corte sería, ya pensando en arte y feminismo, el primer corte sería, en los años 70, Linda Nochlin, desde el famoso ensayo ¿Por qué no han existido grandes mujeres?, propone pensar sobre las estructuras de exclusión, como lo es el de la disciplina artística, y desde esta idea se comienza por señalar las relaciones específicas que dejan a las mujeres como simples marcas ausentes en lo social. El segundo corte sería otro texto, bueno, para mi investigación es otro texto que es también muy importante dentro de la historia del arte feminista, de Griselda Pollock, desde Visión y Diferencia, publicado en 1988, propone la visibilidad como parte de su propuesta feminista, retomando los nombres de las mujeres artistas, que junto con otras propuestas estéticas hacen visible una serie de relaciones de poder. Y 3, el tercer corte sería como una toma de posición desde el género en prácticas y teorías contemporáneas que invitan a pensar el feminismo como un marco desde el cual elevar una crítica. El propósito de esta lectura anacrónica del sentido histórico del feminismo es la de empalmar estos diferentes tiempos para posibilitar una memoria que nos permita explicar desde la imagen el problema de la desaparición de mujeres. Así, la propuesta de la arqueología de la imagen de la desaparecida a lo largo de la historia del arte feminista tratará de pensar en relación a las diferentes ideas con que la teoría y la práctica definieron el problema del arte en cuanto al género. Con ello ubicamos ciertas prácticas estéticas producidas por esta memoria. Y bueno, a continuación trabajaremos con esos momentos mostrando pues la continuidad y discontinuidad, ¿no? A ver, ahora
Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, entonces estaban estos textos, ¿no? De los que consideré como cortes, estos cortes para hacer una crítica, ¿no? El primero era el texto de Nochlin, en donde, bueno, hay toda una discusión, ¿no? Estos textos que les mencioné, si los gustan, se los paso a Circe para que los comparta, discuten entre ellos, ¿no? Son textos que abren una discusión y muy fuerte de cuál es el problema del arte y las mujeres y lo femenino, por así decirlo, tanto de representación como de participación. Pero bueno, yo los estoy tomando no para tratar propiamente los textos, sino más bien para ver qué es lo que me dicen esos textos para poder entender la imagen de la desaparecida, ¿no? Y entonces el texto de Nochlin señala en una parte del texto, ella dice que el problema es que la estructura del arte no posibilita a que las mujeres entren dentro del campo del arte, ¿no? Entonces dice, lo que hay que discutir es, a grandes rasgos lo que hay que discutir es la exclusión por parte de las estructuras. Lo que hay que pensar es la estructura y pensarla no solo en el campo del arte, sino en todas las disciplinas, en todos los campos, ¿no? Pero bueno, yo lo que estoy tomando, yo tomo este cuadro del que ella menciona, ¿no? Para hablar sobre esta exclusión. Y bueno, este es un cuadro de 1772 en donde se muestra a los miembros de la Real Academia, a los artistas, ¿no? De la Real Academia de Londres. Y ellos son todos aquellos artistas que van a trabajar con el modelo de la figura humana, ¿no? Y quienes pueden, si ven, toda la mayoría son señores y están ahí los dos modelos para ser pintados, ¿no? Ser representados. Pero lo que es interesante es que en la parte de aquí atrás hay dos mujeres. Nochlin habla de Angélica Kauffmann, quien también era parte de esta academia. Pero a ella, por una cuestión moral, por así decirlo, no se le pudo integrar al cuadro, sino más, en el cuadro, sino que está su imagen y su representación, ¿no? O sea, está integrada como una representación. En ese sentido, pues, lo que hace este cuadro es mostrar cómo se le sustrae, ¿no? A Angélica Kauffmann de este cuadro y solamente se le va a poner como una representación. Bueno, está ahí funcionando de esa manera, ¿no? Y dice, bueno, es que así era la estructura y por una cuestión moral no podía estar ella pintando hombres desnudos, ¿no? Pero lo que a mí me parece significativo es qué tratamiento se le da a Angélica Kauffmann y bueno, pues va a ser de la imagen, ¿no? O sea, está ahí representada. Sin embargo, está borrada de alguna manera del cuadro. Luego, dentro de estas borraduras, ¿no? Está el texto de Pollock, y el texto de Pollock dice, bueno, además de critica o discute con el texto anterior, y pero ya apuesta por más bien, sí hay que visibilizar los nombres de las artistas, sí hay que visibilizar las exclusiones, o sea, como que ya hay una apuesta no solo de pensar la estructura, sino de visibilizar los problemas. Y como parte de estos ejemplos, bueno, yo puse este afiche de las Guerrilla Girls, ¿no? Que muestran cuántos porcentajes hay, ¿no? De mujeres artistas en los museos. Y como parte de esta idea como de visibilizar, ¿no? También, bueno, por ejemplo, otro en donde dice, bueno, esto que si todas tienen que estar desnudas para estar dentro de un museo, y bueno, la misma crítica, ¿no? De por qué no se les permite o por
qué cantidades hay de mujeres artistas en los museos, ¿no? Pero digo, yo puse a las Guerrilla Girls también, no porque sean las únicas, sino, digo, porque son, o sea, no son las únicas que hablan de este problema. Muchísimas artistas, bueno, muchas de las artistas feministas y de las artistas que a lo mejor no se llaman feministas, pero sí tienen una perspectiva de género, hacen muestran estas tensiones, ¿no? No solamente ellas, pero a mí me parece, pues ellas son de alguna manera, son como, también todos estos textos y imágenes son paradigmáticos, ¿no? De alguna manera. Luego está esta otra forma que sería de Mónica Meyer, el tendedero, que trataba sobre, pues, montar esta pieza que es de 1978, y que es una pieza genial porque pues hasta hoy en día podemos, bueno, me retrato, es una pieza, me retrato la palabra genial. ¿Por qué? Porque es lo que de alguna manera critica. Pero es una pieza muy importante, porque lo que hace es, pues, problematizar, ¿no? Este elemento que sería un elemento común del cotidiano de las mujeres, digo, no de todas, pero hablemos de un cotidiano de las mujeres, que sería el tendedero, y lo lleva, y es ya esta acción de llevar, de pensar lo personal es político, ¿no? Y puede llevarse a lo público, ¿no? Entonces, pues es este tendedero que es de alguna manera desesencializa que el tendedero tenga que ser para tender ropa, y lo que se va a tender pues van a ser estos papelitos que se les daba a la gente en la calle, y bueno, seguramente muchas de ustedes han participado en tendederos, les ha tocado escribir o montarlos, y dice: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es, y bueno, ya tú escribías, ¿no? Entonces esa es una pieza que de alguna manera se hace en colectivo y que tiene que ver con, pues sí, con los problemas que las mujeres de la ciudad vivían, ¿no? Y es interesante pensándolo que muchas de las problemáticas, como decía Circe hace ratito, de estas violencias sí tienen que ver, por lo menos estas que se colgaban en los tendederos, con lo sexual, ¿no? En el caso de las detenidas desaparecidas, también la violencia, la tortura también tenía que ver con lo sexual. Entonces ahí hay cosas que son importantes, ¿no? Ahora, esta cuestión de lo sexual, bueno, da para discutir otras cosas, pero sí era algo importante. Hace poco estuve en una reunión en donde estuvo Mónica Mayer, y ella contó que había estado en Cuernavaca, y que puso uno de sus últimos tendederos que montó en Cuernavaca. Hablaban, muchos testimonios se daban sobre la desaparición, ¿no? Y bueno, con los ejemplos arriba señalados queremos pensar un gesto feminista que tiene que ver con un proyecto de visibilidad, de revisión de la historia y de la violencia que pasaría desapercibida por una serie de instancias discursivas que prohibían ver, pero que también producían un sentir. Y entonces, bueno, lo que yo estoy haciendo ahora es esta pieza de Ana Mendieta, ¿no? También. Lo que estoy haciendo ahora, y lo que no es, bueno, no solo yo, sino más bien el seminario, ya pensando en el seminario Figuras del Discurso, y pensando de qué manera voy a poder llevar todo esto que he revisado a la figura de la desaparecida, es, bueno, tomar estos gestos del arte feminista y decir, me gusta, para lo que quiero hacer a futuro es, ¿cuántos museos se han abierto para exhibir problemáticas en relación a la desaparición, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los museos de la memoria y tolerancia, sabemos que hay museos que citan apertura a estos temas, ¿no? Me gustaría saber qué tipos de museos se han abierto para mostrar estos temas.
Luego me gustaría también, bueno, entonces eso visibilizaría qué apertura hay para hablar sobre el tema, ¿no? Y después, si hay un momento en donde se hable sobre la desaparecida dentro de estas exposiciones. Después también me gustaría hacer, eso sería una, luego pensando en la visibilidad, luego ya lo de la borradura, pues ya es como la primera parte, ¿no? En donde hice todo un trabajo de ver por qué no estaban, de qué tratamiento se le daba en la historiografía, qué tratamiento se le daba en los documentos sobre, como en los informes, ¿no? En los documentos oficiales, qué tratamiento se le daba a la desaparecida. Y después, la parte que tiene que ver ya con lo colectivo que hacemos en el seminario Figuras del Discurso y que tiene que ver también con un diálogo, que ese diálogo que les digo que se está todo el tiempo en el seminario, es producir. Ahora estamos haciendo un taller que es entre artistas y teóricos, por así decirlo, por poner un nombre, pero bueno, entre artistas, estudiantes de artes, de la Facultad de Artes y también del Centro Morelense de las Artes, y los, pues los humanistas que están, también por poner otra etiqueta, pero los humanistas que están en el seminario, ¿no? Entonces, la idea es que juntos hagamos una pieza o muchas piezas y entonces lo que estamos ya pensando es producir las propias imágenes. ¿Cuál es el problema? Yo digo, en mi caso, ¿no? Porque hay diferentes casos en el seminario. En el caso el problema es que hay una borradura, hay una tachadura, no se sabe cuál es no hay del género, ¿no? En la problemática, no sabemos las dimensiones del problema. ¿Por qué? Porque no hay un régimen que posibilite la visión, ¿no? Entonces, voy a utilizar, y también por esto la idea de los cortes, la idea del anacronismo es, voy a ayudarme, ¿no? De alguna manera me ha ayudado para entender esta imagen de las feministas, ¿no? De las artistas feministas, y voy a producir una imagen, es decir, producir la imagen de la desaparecida. Entonces, mis compañeros artistas están haciendo esa imagen, están, pues sí, a partir de estos problemas, ¿no? Hay una borradura, hay una... ¿Y cómo lo están haciendo? Una es mostrar cómo está el testimonio, cómo se crea el testimonio, cómo el testimonio da cuenta de un sentir, de un vivir, de una experiencia, y cómo hay, por ejemplo, protocolos que se supone, o sea, están ahí por eso también, gracias a pugnas por parte del feminismo, se han podido montar, ¿no? Dentro de las leyes. Pero ¿cuál es o sea, están estas dos, ¿no? Los logros por parte de cierto feminismo, que está interesado en la toma de posición, en la toma de los espacios de poder, y también en la justicia, en un tipo de justicia. Y luego están los testimonios, ¿no? Y entonces, ¿cómo estos dos, en la práctica, no se logran, no logran crear un match, por así decir, o sea, no se logran juntar? Están ahí los protocolos, sin embargo, el uso que se da no es completo, ¿no? Porque cuando uno lee los testimonios te das cuenta, pues, que no, pues no, que hay una serie de cosas que no se llevan a cabo correctamente, ¿no? Y también, entonces, ellos están haciendo, mis compañeros artistas están haciendo estas reflexiones, ¿no? Y también están reflexionando eso es una, ¿no? Luego están reflexionando, por ejemplo, a partir de los testimonios, cómo las madres viven estas violencias, cuáles son las figuras, ya no las figuras de la desaparecida que está inmersa en la burocracia, que tiene que ver con la imagen primera que les mostré, sino más bien con las figuras que producen las madres. Por ejemplo, decir, estoy buscando mi tesoro, estoy buscando mi corazón,
y cómo esas figuras son importantes para para la propia significación del problema, ¿no? Para poder decir, bueno, esto es, ¿no? No es una cifra, no es un número, sino que es el corazón de alguien, es el tesoro de alguien, es la razón de vida de alguien, ¿no? Y bueno, eso es lo que pues lo que se está haciendo. Y también esta revisión me parece muy importante porque no hay una separación tan clara cuando uno revisa el arte feminista y este quehacer que yo les digo que estamos haciendo en el seminario, que es trabajar directamente con los artistas en un diálogo así. Es muy complicado, pero es algo muy, muy enriquecedor. En un diálogo muy fuerte, es decir, que no hay una separación entre teoría y práctica, no hay una separación entre arte y la vida, no hay una separación tan clara tampoco entre teóricas feministas y artistas feministas, sino más bien que esas confluyen todo el tiempo están en unión, ¿no? En desacuerdos, claro que también, ¿no? Pero siempre están produciéndose juntos, no es que esté por un lado la esfera del arte feminista y por un lado la esfera de las teóricas feministas, sino más bien que están trabajando y yo creo por lo menos que esa separación no es tan útil para la producción, ¿no? Para pensar los problemas, para acercarnos a ellos, sino más bien la unión de diferentes perspectivas es lo que enriquece pues las formas de acercarnos a los problemas, pero también la forma de proponer soluciones. Bueno, eso es, y no sé si quieran regresar, revisar algo, como ven. Pues sí, yo diría que también habría que pensar que estas distinciones entre teoría y práctica se han gestado, ¿no?, a lo largo de la historia básicamente de Occidente, que quizá en otras formas de entender las prácticas y los discursos no necesariamente estaban desligados y que en la actualidad con la búsqueda de los trabajos transdisciplinares y demás, pues se está poniendo en cuestión las distinciones disciplinares justamente para hacernos tomar, no sé, hacernos ver, que quizá no es la mejor forma de decirlo, que el pensamiento y la práctica no son cosas disociadas, no van por caminos, ¿no?, separados, y que justamente se puede ver en este tipo de manifestaciones, ¿no? Si hay un diálogo muy fructífero en ciertos ámbitos, ese es el de los trabajos feministas, ¿no?, que acompañan teoría con práctica y que las mujeres que se dedican a las prácticas artísticas también han tenido como una formación importante, ¿no?, en el ámbito de la teoría. Bueno, pues nos pedía, Vale, que si nos puedes anotar los textos de las autoras, que porque no los escribió bien, y a mí también, yo no escuché bien los tres, entonces si nos haces favor de escribirlos en el chat. Y las demás compañeras, creo que y hay compañeros, si quisieran aportar algo, preguntar algo a Laxmi, dialogar con ella. Voy a buscarlos para poner las referencias. Nada más un ¿Sí puedo tomar la palabra? Sí, por supuesto. Gracias. Lasky, buenas tardes. Soy Blanca y soy de la FAD, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y bueno, no escuché la presentación que hizo Circe de tu currículum, pero me da la impresión de que eres artista, ¿no? ¿No eres artista? Pregunta. También soy collage. Estudié antropología de licenciatura, después hice en la Facultad de Diseño de la UAM, hice una maestría en arte, diseño y sociedad.
y ahora estoy haciendo el doctorado en humanidades. Ya. Y bueno, y una formación, un diálogo muy fuerte con la filosofía. Ese es como el... Y bueno, y en las tardes creo cosas, ¿no? Ya. Algo tiene que ver digamos, tus actividades con el arte o la creación, ¿no? Bueno, yo quería hacer varios comentarios sobre tu presentación, que me parece muy interesante, bueno, pues que estos temas se aborden, ¿no? Y a ver, la primera es lo que tiene que ver con entre comillas lo digo, aparente punto de vista, punto de partida metodológico, porque cuando empezaste a hablar de Barbour, ¿no? O sea, de cómo te acercaste a una imagen y etcétera. Y bueno, yo quería nada más señalar pues que esa es la forma en la que todo el mundo se acerca a las imágenes, es decir, en el sentido de que uno ve una imagen y se pregunta qué es o qué es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, esto no es extraordinario, si bien, bueno, tú mencionaste la fenomenología y etcétera, pero siempre, y eso es muy importante, la reflexión sobre las imágenes parte de un contacto y muchas veces de un impacto. Los mismos historiadores del arte a veces, bueno, se ponen un tema o se ponen una pregunta sobre el arte o sobre lo que están viendo, por la relación con esa materialidad que llamamos arte, ¿no? Entonces, por ahí pienso que sería interesante revisar eso. También la idea del anacronismo en Didier Huberman, yo creo que no es que Didier Huberman no se refiere tanto a que la historia del arte se ocupe de cosas del pasado. Yo creo que la idea de anacronismo está en una relación triangular con Benjamin, ¿no? Con las tesis de Benjamin, la idea de imagen, las tesis sobre la historia, donde habla sobre la memoria. Bueno, el mismo Benjamin cuando en las tesis sobre la historia, que son famosas y multicitadas, porque ve el Angelus Novus, ¿no? O sea, está viendo una pintura de Paul Klee, la está viendo, y dice, ahí veo un ángel que está arrastrado por... En fin, empieza pues a describir, entre comillas, la imagen, porque si uno ve realmente esa imagen del Angelus, no es claro que esté arrastrado o que esté aventado por las fuerzas del progreso. Es decir, ahí justamente eso es maravilloso, pues ahí se ve la posibilidad de significar, de interpretar. Y yo creo que lo que tú estás haciendo es eso. O sea, yo podría decir, lo que tú estás haciendo es tratando de significar, o sea, de conferirle un significado, por no hablar de explicaciones, y si no queremos hablar de la verdad, pero de significar estas imágenes de la desaparición que tú te encontraste en la calle y que, según yo, tiene mucho más que ver con la cultura visual que propiamente con la historia del arte. O sea, si ese fenómeno se quiere buscar en la historia del arte, se tiene que hacer un rastreo de las artistas y los artistas que han tratado el tema en general de la desaparición en una etapa donde todavía no había esta perspectiva de género, porque eso, bien, bueno, en fin, que eso como señaló Circe, o sea, porque en algún momento, por ejemplo, Pilar Carbeiro en el libro que tú mencionaste, sí habla, o sea, no dice que haya una diferencia de género, pero sí explica la diferencia, o sea, la forma de los abusos, en Chile se sabe también lo que los militares hacían con las mujeres, no lo hacían con los hombres. Es decir, pero entonces aquí también yo quisiera sugerirte otra cosa, que es establecer muy claramente la diferencia que categorices, la diferencia entre categoría. Una cosa es el género como perspectiva de análisis, tanto en la historia del arte, que aparece tardíamente, aunque las mujeres hacen sus luchas en la calle, y esto desde principios del siglo, si nos vamos hasta el siglo XIX, Flora Tristán, la que era abuelita de Gauguin, es la abuela es la madre de Gauguin y la abuela del cineasta Jean Renoir.
Flora Tristán es una activista que antes que Marx y en ese contexto de la revolución industrial hace un montón, o sea, hace toda una planificación de que tiene que haber guarderías, casas para ayudar a mujeres, etc. Sí, eso viene de lejos, eso es un feminismo histórico y hay etapas en Europa y hay etapas en México, etc. Pero bueno, entonces yo diría, los feminismos, las luchas feministas, la perspectiva de género, los feminismos en el arte, es decir, tú dices el feminismo y dices el género, pero en realidad es una problemática que yo creo que es amplísima y que para conectarla con el fenómeno de la desaparición, o sea, lo que habría que buscar son los puntos de encuentro. ¿Sí me explico? Y no me parece, espero estarme explicando, espero no estar, yo creo que lo que habría que buscar ahí, bueno, yo nomás digo, si tú crees que lo que yo estoy diciendo es útil para ti, lo tomas, y si no, pues lo dejas, eso no es problema. Pero entonces lo que habría que buscar son esos artistas que no, Mónica, bueno, está Mónica Mayer ahora, en la actualidad. Lo que habría que distinguir son los diferentes feminismos y cuál es el feminismo. Y como decía Circe, o sea, no, bueno, como Circe dijo algo que creo que, ¿quién fue? Wolfring, que dijo, no todo es posible en todas las épocas. ¿Sí me explico? O sea, el feminismo de Flora Tristán es posible en ese momento, pero no era posible, digamos, durante la Revolución Francesa, aunque la historiografía no tarda en encontrar alguna feminista, porque un poco está de moda y un poco cuidado la desaparición, el género, las mujeres. Entonces, bueno, yo no sé si sea precisamente Linda Nochlin, Griselda Pollock, y sea las guerrilla girls las que te puedan conducir y desde una perspectiva, como dijiste al principio, que tiene que ver con la memoria y no con la historia. Sí, esas son las que te pueden conducir a las artistas y a los artistas que han tratado el tema de la desaparición en diferentes, así como hay feminismos, pues hay diferentes etapas de la desaparición. O sea, si pensamos que digamos, bueno, que los alemanes cuando llevaban a los campos hacían eso, desaparecían, pero si no, bueno, el referente más claro historiográficamente y mercantilmente es Argentina y Chile. Son porque hay un mercado de la memoria y hay un mercado académico que se vende bien también, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo, yo haría esas diferenciaciones históricas, diferenciaciones conceptuales que te permitieran no abarcar un fenómeno que es grande y que son muchos fenómenos y que te permitiera, digamos, puntualizar algo que en tu exposición todavía no me quedó claro, porque empezamos con una imagen de una chica que desapareció, luego por qué las mujeres no están en los museos, luego que los artistas están trabajando con ustedes, que están haciendo investigación en humanidades. Si lo explico, hay como muchas cosas que yo creo que se tienen que ir como cerrando, y eso, mi punto de vista, es que se logra, por un lado, con la investigación histórica muy puntual de quién ha hecho, quién no ha hecho, y con el análisis de las obras, o sea, con el análisis de las obras y con el trabajo conceptual a fondo. O sea, ¿qué quiere decir género? ¿Qué quiere decir desaparición? Digo, son palabras que en principio, o sea, son cuestiones que en principio deberíamos tú lo mencionaste, o sea, ¿por qué feminicidio y por qué no asesinato de mujeres, no? Entonces, bueno, eso me parece que bueno, yo es lo que diría. Y otra cosa que ahora se me va, muy importante, tú mencionaste a 100 años de soledad, no, o sea, Bolaño, el 266, o sea,
nada tiene que ver esta metafísica literaria, ¿no? Bueno, es esta poética, nada tiene que ver con esta realidad brutal que, por otro lado, bueno, tú sabes, seguramente sabes que Bolaño se basó en el libro de González Rodríguez y hay una discusión en términos literarios y históricos sobre qué tanta ficción hizo Rodríguez. O sea, Rodríguez hizo ficción y Bolaño parece que estaba fascinado con la ficción de Muertas en el Desierto y escribió 266. Como sea, estas dos obras o la obra en términos literarios, aunque hay mucho más, te voy a decir, yo he leído, ahora no recuerdo, pero he leído, se ha escrito sobre esto en Argentina, en muchos lados, porque las cifras de desaparición de mujeres, o sea, México no es el país que ocupe digamos, el primer lugar, no sé, digo, no sé, pero en Argentina, en Chile, hay una gran cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, desaparición de mujeres. Entonces, eso es interesante. Y ahí, o sea, aunado a eso, se nos presenta una categoría que es fundamental, que no casa con los 70, que no casa con Linda Nochlin, que es la de la globalización. Esa es una categoría histórica. Es un neoliberalismo planetario, ¿no? Planetario y totalitario. Porque la globalización y el neoliberalismo han impuesto formas de relación social que penetran, no solo, digamos, las estructuras económicas, sino nuestra vida, nuestras relaciones sociales, y también han dado lugar a unas nuevas formas, eso ya lo ha explicado David Harvey, de acumulación de capital, y lo han explicado también Pilar Calveiro y otros, que tiene que ver con la economía criminal. Es decir, el asesinato de mujeres no puede estar contextualizado en los años 70 ni en las poéticas artísticas ni literarias. Tiene que estar contextualizado en la realidad neoliberal. O sea, y si México es un país que ocupa un lugar importante en términos de la visibilización de la violencia a nivel mundial, no es solo, en el caso de las mujeres, no es solo, digamos, no es solo porque haya ocurrido en los 90, a partir de 1993, esta cosa brutal en Ciudad Juárez, que se ha expandido a todo el país, sino porque va junto con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo, son esas puras ideas generales que si a ti te sirven, está bien. Si no, por supuesto, si estoy, digamos, cerrada o no entendí, bueno, tampoco importa, solo platicamos. No, muchas gracias, Blanca. Sí, sí coincido en varios de los puntos que señalas. Algo que señalaste que me parece, digo que no trabajé ahorita, no hablé ahorita de ello, pero que tiene que ver un poquito con el texto que leímos, era cómo la imagen de la desaparecida no es una imagen que tenga una relación directa con el arte, pero sí tiene una relación directa, si ustedes se acuerdan de la lectura, que va a ser con los medios de comunicación, con el periodismo, y en ese sentido, si ustedes se acuerdan cuando decía Huberman, ¿no? Y a dónde que está hablando de hacia dónde iban a ir esas imágenes, ¿no? Y que las estaban sacando del campo de los 4 negativos estos que estaban sacando del campo de concentración, era para que se publicaran en los medios de comunicación, y también cómo los detenidos en el campo de concentración escuchaban a la BBC, ¿no? Entonces sí hay también hay esta otra parte, ¿no? Y que es una parte que sí aborda de alguna manera más fuerte, por así decirlo, directamente casi, sería el problema de la desaparecida, va a estar en cómo se le representa en los medios de comunicación, y va a estar también, bueno, eso ya lo va
lo piensa también Rita Segato, ¿no? Pero lo que yo, este recorrido o que del cual les dice ahora, tiene que ver con producir la propia imagen. Es decir, como saberse como que tú puedes, o sea, cada uno de nosotros puede producir esa imagen. La imagen que falta, donde hay esta falta de representación, uno puede llenar esa representación. ¿Y de qué manera podríamos llenar esa representación? Pues es poder unir las diferentes voces, en este caso del feminismo, el conocimiento que ya está dado por el feminismo, y decir, por ahí hay formas, ¿no? Que nos enseñan, pues, estas autoras, estas artistas, ¿no? Y hacer la propia producción de la imagen, ¿no? La imagen en un sentido no necesariamente bidimensional, sino en un sentido en relación a la imaginación, en relación al testimonio, en relación a la producción de imágenes, ahí sí, artísticas o creativas o documentales. Y después está esa otra parte que también me parece importante lo que señalas, es que sí hay también en Latinoamérica, en Chile y en Argentina, en México también hay artistas que trabajan sobre la imagen de la desaparecida. Bueno, por citar alguno de los de México actuales, está Yael Martínez, que es un fotógrafo nuevo, que está trabajando con las madres en Sinaloa, y y hay otra fotógrafa, ¿no? También joven, que está haciendo estas fotografías que se llaman recetario para la memoria, que tiene que ver con y acompañar a las madres y hacer un recetario que tenga que ver con lo que les gustaba comer a sus hijos, y bueno, está documentando eso, y esas imágenes ya están de lleno, por así decirlo, en la problemática, ¿no? Pero lo que quería hacer, o con esta revisión lo que quiero hacer, es como que entender cómo funciona la representación, en este caso dentro de, porque qué tipo de borramientos hay, cómo se puede políticamente acercarse a ese borramiento. Y otra cosa que dices que también me parece bien interesante, y como que a problematizar esta idea del mercado de la memoria, ¿no? Sí, justo, que es algo que hemos discutido, ¿no? Siempre, como decíamos, una de las discusiones era, pero ¿cómo nos vamos a apropiar del testimonio? Es bueno, ¿por qué nos podríamos apropiar? Bueno, y hay es una problemática real, o sea, algo que nos problematiza, es decir, bueno, ¿y por qué podríamos hablar etcétera, ¿no? Ya eso está dado. Pero sí es algo que estamos pensando, de qué manera podemos, y bueno, yo ahí sí creo que, pues es que hay que hablar de esos problemas, independientemente, ¿no? Pues y de cómo es que la cosa, cada vez que uno dice algo, o lo piensa, o una teórica, ¿no? Y esa cosa, pues, inmediatamente es apropiada por el mercado en diferentes formas. Por ejemplo, y eso también me parece bien interesante, cómo va a haber, por ejemplo, hay un montón de series de Netflix, bueno, no un montón, pero algunas de Netflix que tienen que ver con la desaparecida, ¿no? Y cómo se lucra bueno, cómo se gana dinero de esto. Pero también hay otras, pues sí, o sea, otro tipo de apropiaciones, ¿no? Que van en contra de lo que uno quisiera. Y bueno, en ese sentido, pues, sí lo estamos pensando. Bueno, los compañeros dicen, unos compañeros que están haciendo otro trabajo dicen, no, bueno, pues después de que tengamos nuestra pieza, la mostramos y después la rompemos. Bueno, hay sí lo problematizamos, claro, es una bomba eso, ¿no? Pero, y después la otra parte de la globalización, también completamente de acuerdo en que, y en esto que señalaste, Blanca, me parece interesante cómo el barrido, ¿no? Por así decirlo, cómo no fue cómo todo México se juarizó, por así decirlo, cómo fuimos como Ciudad Juárez, ¿no? Después todos los demás lugares en México. Tiene que ver cómo fue
el mercado también apropiándose de los espacios. Uno de esos, pues, en Morelos, pues tenemos megaproyectos, ¿no? Y se sabe que hay una relación entre los megaproyectos, las maquiladoras y este tipo de la desaparición de mujeres, ¿no? O sea, que van juntos, no es que sea una consecuencia de otra, sino que van unidos. Y sí, a tener en cuenta esto que me señalas de las categorías y también a tener en cuenta los conceptos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo señalar, ¿no? De esto último que decías, que muchas veces los lugares son vueltos emblemáticos, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez puede ser que la idea de que era el punto focal de la violencia contra las mujeres también permitía no ver qué es lo que estaba pasando en otros lugares, ¿no?, del país. Y en este sentido hay un uso, ¿no?, también de estos como formas emblemáticas de los lugares que ejemplifican algo, ¿no? Por otro lado, solo tratando de unirlo con la lectura que nos dejaste, pues pensar que la imagen no es, y Huberman, ¿no?, lo hace claramente, hace esta distinción de que la fotografía no es la imagen, de que la imagen va mucho más allá de lo fotográfico, de lo pictórico, de la gráfica, y que tiene que ver justamente con un conjunto de elementos que para Benjamin serían, retomando a Blanca, elementos heterogéneos, y que entre esos elementos heterogéneos se encuentran los discursos, como de alguna manera las imágenes se van construyendo también a partir de ciertos procesos discursivos y conceptuales y demás. Y creo que en ese sentido es en el que estás planteando, ¿no?, el término de imagen, como esta relación entre lo visible, lo experiencial, lo discursivo, que va construyendo un fenómeno, no me gusta la palabra fenómeno, un caso de análisis. Y también a ese respecto, me parecía importante que cuando hablabas de la desaparición, ¿no?, retomando al texto que señalabas, decías que eran un conjunto de procedimientos, ¿no?, que ciertamente cuando hablamos de estas categorías o de conceptos, muchas veces no estamos hablando de algo unitario, sino que estamos hablando de relaciones, de procesos que van produciendo eso que conocemos como la desaparición, y que lo van produciendo de diferentes maneras en diferentes momentos históricos. Porque sí, claro, como decía Blanca, no es lo mismo quizá la desaparición que llevaron a cabo el régimen nacional socialista que la desaparición de las mujeres en Juárez o en Morelos, que la desaparición por parte del Estado en Argentina, ¿no? Entonces sí, las desapariciones, está ese gran concepto, ¿no?, o categoría, pero habría que ver cómo se va produciendo esa categoría en diferentes lugares, en diferentes momentos, creería yo, y eso me parece que es como lo rico de pensarlo desde una arqueología, en el sentido de esto, ¿no?, de que se van produciendo y es posible analizarlas a partir de ciertas relaciones, ¿no?, creo. No sé. No sé si alguien le quiera preguntar algo más a Laxmi o tipo de intervención. Bueno, aquí hay una serie en el chat, nos están diciendo que el libro de Sergio González Rodríguez es Huesos en el Desierto, que Erika Ditas ha trabajado la desaparición en su obra, ¿no?, lo que te puede servir.
en Guinta, Feminismo y Arte Latinoamericano, Historia de Artistas que emanciparon el cuerpo. Que eso también, ¿no? Bien importante, como la desaparición, que es otra de las cosas que me parece están presentes en lo que nos planteaste, es como la desaparición se inscribe en el cuerpo, ¿no? Pero no solo en el cuerpo, obviamente, de la mujer desaparecida, sino en otros cuerpos también, ¿no? En el cuerpo de las madres, en el cuerpo, y aquí, bueno, abusando quizá de la metáfora, ¿no? Quizá en el cuerpo social. Muchas gracias, Lasmi. Nos vemos. Gracias, gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Hasta luego.